Hola, sean bienvenidos a este video donde vamos a descubrir qué son las ecuaciones exponenciales logarítmicas y vamos a aprender cómo resolverlas. ¿Qué es una ecuación exponencial? Una ecuación exponencial es una ecuación donde la incógnita se encuentra en el exponente. Como por ejemplo, 2 elevado a la x es igual a 16 y 3 elevado a la x más 1 es igual a 27. Mira esta curva. Esto es una función exponencial como y igual a 2 elevado a la x. A medida que x crece, la curva sube rápido, pero cuando x baja, nunca llegando a 0, solo se va acelerando. Métodos para resolver ecuaciones exponenciales. 1. Igualar bases. Si ambos lados de la ecuación tienen la misma base, igualamos los exponentes. Como por ejemplo, 2 elevado a la x es igual a 8. Sabemos que 8 es igual a 2 elevado a la 3. Entonces nos queda 2 elevado a la x es igual a 2 elevado a la 3. Simplificamos las bases y nos quedaría x es igual a 3. 2. Aplicar logaritmos a ambos lados. Cuando no podemos igualar las bases, usamos logaritmos para bajar el exponente. Ejemplo, 5 elevado a la x es igual a 12. Aplicando logaritmos a ambos lados, sería logaritmo de 5 elevado a la x es igual a logaritmo de 12. Entonces nos queda x por logaritmo de 5 igual al logaritmo de 12. Pasamos un logaritmo al otro lado, entonces x es igual a logaritmo de 12 sobre logaritmo de 5. Entonces x nos queda aproximadamente 1,544. 3. Transformar a forma logarítmica. Podemos pasar de forma exponencial a logarítmica para resolverlo. Por ejemplo, 3 elevado a la x es igual a 81. Entonces, lo transformamos a forma logarítmica, quedando como x igual al logaritmo 3 de 81. Entonces, x es igual a 4. 4. Resolver por factoreo. Si la ecuación tiene varios términos con la misma base, se puede factorizar. Por ejemplo, 2 elevado a la x más 3 más 2 elevado a la x más 4 es igual a 96. Factorizando esto queda 2 elevado a la x por la suma de las siguientes potencias. 2 al cubo más 2 a la cuarta. Esto es igual a 96. Luego la suma de estas potencias pasa al otro término dividiendo. Entonces queda 2 elevado a la x es igual a 96 sobre 24. Luego 2 elevado a la x es igual a, resolvemos esa división, 4. Entonces igualamos bases. 2 elevado a la x es igual a 2 elevado a la 2. Despejamos la incógnita al exponente y queda x igual a 2. ¿Qué es un logaritmo? Un logaritmo es el exponente al que hay que elevar una base para obtener un número, como por ejemplo logaritmo 2 en base 8 es igual a 3. Esto vendría a ser lo mismo que 2 elevado a 3 es igual a 8. Esta curva es una función logarítmica, como y igual al logaritmo 2 de x. Al contrario que en la función exponencial, esta crece lentamente y nunca toca el eje y, solo se acerca. Aquí podemos ver cómo ambas funciones están conectadas. Una es la inversa de la otra. Requisito. Para que un logaritmo exista, este debe tener una base, la cual no puede ser mayor a 0 y tampoco debe ser igual a 1. Además, también posee un argumento, el cual no puede ser mayor a 0. Estos se distribuyen de la siguiente manera, dando como resultado un logaritmo. Propiedades fundamentales. Propiedades de los logaritmos. Propiedad del producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada factor. Propiedad del cociente. El logaritmo de un cociente es igual a la resta de los logaritmos. Propiedad de la potencia. Si el argumento del logaritmo está elevado a un exponente, el exponente pasa adelante multiplicando. Propiedad de la raíz. Una raíz es como una potencia con exponente fraccionario, y ese exponente pasa adelante.
Logaritmo de 1. Si la base y el argumento son iguales, es 1. Cambio de base. Para cambiar la base de un logaritmo, lo escribimos como un cociente de logaritmos en otra base. Cambio del logaritmo a potencia. El logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número. Por eso, logaritmo en base b de x igual a significa que b elevado a la a es x. Propiedades exponenciales. Producto de potencias. Cuando multiplico potencias de la misma base, sumo los exponentes. Cociente de potencias. Cuando divido potencias de la misma base, resto los exponentes. Potencia de una potencia. Cuando elevo una potencia a otra potencia, multiplico los exponentes. Exponente negativo. Un exponente negativo convierte la potencia en una fracción, con 1 arriba. Exponente 0. Cualquier número distinto de 0 elevado a 0 es 1. Actividades. Ahora vamos con este ejercicio de ecuaciones exponenciales. Puse en el video, intenten hacerlo y después seguimos para ver si les dio el mismo resultado que a nosotros. Si no pudiste resolverlo, no te preocupes. Ahora procedemos con la explicación paso a paso para que veas cómo se hace. Tenemos que resolver la ecuación exponencial. 6 elevado a la x más 1 menos 18 por 6 elevado a la x menos 1 igual a 108. Primero usamos la propiedad que dice que cuando el exponente tiene una suma o una resta, se puede separar en una multiplicación o en una división. 6 a la x más 1 es lo mismo que 6 a la x por 6. 6 a la x menos 1 es lo mismo que 6 a la x dividido 6. Juntamos los términos semejantes. 6 menos 3 nos da 3, entonces queda 3 por 6 a la x igual a 108. Dejamos solo la potencia dividiendo por 3. Y buscamos a qué número debo elevar el 6 para obtener 36. 6 al cuadrado es 36, así que x es igual a 2. Ahora este ejercicio de una ecuación logarítmica. Tenemos que logaritmo de base 4 de x más logaritmo de base 8 de x es igual a 1. Aplicamos la propiedad de cambio de base quedando como logaritmo de base 2 de x sobre logaritmo de base 2 de 4 más logaritmo de base 2 de x sobre logaritmo de base 2 de 8 es igual a 1. Entonces resolvemos estos logaritmos y nos queda logaritmo de base 2 de x sobre 2 más logaritmo de base 2 de x sobre 3 es igual a 1. Realizamos la suma de distinto denominador y nos queda 3 logaritmo de base 2x más 2 logaritmo de base 2x sobre 6 es igual a 1. Entonces en el numerador nos quedan términos semejantes y al realizar la suma nos queda 5 logaritmo de base 2 de x sobre 6 igualado a 1. Despejamos el logaritmo, entonces llevamos el 6 para el otro lado, luego el 5 que lo divide y nos queda como logaritmo de base 2 de x es igual a 6 sobre 5. Ahora aplicamos la propiedad cambio de logaritmo a potencia quedando como 2 a la 6 quintas igual a x. Y como es un resultado positivo, así obtenemos el resultado de esta ecuación logarítmica. Pero podemos seguir para obtener otro. Entonces utilizamos una propiedad exponencial y nos queda como raíz quinta de 2 a la sexta es igual a x. Entonces aplicamos una propiedad inversa a la de la suma de exponentes y nos queda como x es igual a la raíz quinta de 2 a la quinta por 2 sobre a la 1. Y como es una multiplicación, podemos separar estas raíces. Entonces simplificamos y nos queda x es igual a 2 por la raíz quinta de 2, siendo este el resultado final. Y para finalizar estas actividades extra para reforzar lo aprendido. Como viste, las ecuaciones exponenciales y logarítmicas parecen difíciles al principio, pero con práctica y estas estrategias son completamente manejables. Utilizamos gráficos, propiedades y ejemplos claros. Ahora te toca a vos practicar.